Bueno, aquí estamos de vuelta aquí en la tertulia del Quilombo de Periodista Digital. Y bueno, ya les dije, hoy es viernes y tenemos, por supuesto, a nuestro colaborador estrella, Javier Venegas. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por lo de estrella. También somos modestos, pero tenemos gente que sabe, gente que nos permite pensar de forma diferente, que es lo que nos gusta aquí en el Quilombo, ir a contracorriente. Y porque somos disidentes, y para eso somos fans de disidentia.com, que es el proyecto periodístico que fundó Javier Venegas y del cual ustedes tienen que ser no solo lectores, sino también mecenas y apoyarles, porque es la única manera de que estos proyectos sobrevivan. Después, si los intoxican con ideas falsas, como vamos a ver ahora, no os quejéis, no os quejéis, no digáis que los medios de comunicación no hicieron nada para evitarlo. Pues sí, hubo uno que está luchando y mucho para hacer frente y construir ahí una pared frente a la idiocracia que nos invade. Javier Venegas, ¿cómo estás? Muy bien, bastante contento de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues me alegro. Y bueno, ¿te acuerdas que el viernes pasado comentábamos? Te decía que en Espejo Público habíamos visto unas imágenes increíbles de una mujer que iba a quejarse porque la sociedad le presionaba, porque le decía que tenía que ser madre y la obligaba a ser madre. Y ella decía, yo no quiero ser madre y me obligan, y la sociedad y la presión. Y lo peor es que ahí había tres mujeres. Estaba la presentadora, que estaba encantada con lo que estaba escuchando, acaba de adoptar un niño, tiene como 4, pero estaba encantada de lo que estaba escuchando. Había una periodista del País, feminista radical, que había escrito un artículo sobre eso, y ahora vamos a hablar de eso. Y había una, no sé cómo definirlo, bueno, yo le llamo la nueva palomera, es Carmen Morodo, es periodista de La Razón, que es un medio a veces de derecha, a veces, y que es madre, pero al escuchar a esta mujer reacciona y dice, oiga, quizás a mí también me obligaron a ser madre y no me di cuenta. Bueno, si te parece, vamos a ver primero la primera parte de esta señora que va. Ella, tengo entendido que hizo un documental de mujeres que no quieren ser madre y no quieren que la sociedad les presione para ser madre. Es terrible. Pensamos que también hablamos de esto y defendemos que las mujeres primero recibimos mucha presión social para que seamos madres, ¿no? Y sufrimos los prejuicios y estigmas que van asociados a la decisión de no tenerlos, como es el egoísmo, la irresponsabilidad, el narcisismo, etcétera. Pero también es cierto, y hablamos de ello también en el documental por extensión, que la presión social también es muy fuerte cuando ya nos hemos convertido en madres para que seamos madres de una determinada manera. El discurso social maternal está muy establecido, muy estanco, no permite, no hay fisuras, y todo lo que se salga de ahí también es duramente juzgado y castigado, y no de la misma manera que en el caso inverso, por ejemplo, en el caso de un padre, se juzgaría. Quiero decir, la sociedad es mucho más dura juzgando el papel o el trabajo de una madre que la de un padre. Y todavía hoy las mujeres siguen en las parejas heterosexuales, por supuesto, continúan cargando con la mayor parte de la crianza y de las renuncias asociadas a esta crianza, porque no existen las políticas adecuadas para que las mujeres no tengan que al final renunciar entre mi vida o mi maternidad. Te recomiendo que leas el artículo de Luz Sánchez Mellado, yo lo he leído esta mañana y ahora Luz me lo recordaba. El título es Papá es guay y termina diciendo: mientras un padre puede fallar sin que nadie se lo eche demasiado en cara, ni siquiera a sus propios hijos, si una madre falla, además del resto del mundo, ya se lo echa ella sola a la jeta por los siglos de los siglos, aquí en Hollywood. Bueno, vamos a mantener la calma. Vamos a mantener la calma después de lo que acabamos de escuchar, Javier. Porque esto es una... a mí, yo me siento insultado, sobre todo porque que unas mujeres digan que los hombres no tenemos ningún tipo de presión no solo es un insulto, aparte es una gran mentira. Luego después nosotros manejamos esas presiones como nos dé la gana, de la mejor manera que podamos. Pero decir que los hombres no tenemos presión, me parece... Hombre, es que el término presión, además, en este caso, yo creo que está mal empleado. Es decir, ¿quién te presiona exactamente? Si tú dices que tú tienes una presión,
como dice esta señora, esta chica, debería decir quién te ha presionado, es decir, quién, porque esto es decir, la sociedad me presiona. La sociedad es un ente abstracto, es decir, si tú sientes una presión, es porque hay una presión y hay un sujeto o sujetos que te están presionando. Por lo pronto, en lugar de hablar de vaguedades, vamos a empezar a hablar de las cosas en cada caso, porque puede ser que en el caso de esta persona, pues sí, efectivamente, pues esté en un entorno, como dicen ahora, tóxico, y ella pues tenga unas presiones. No lo sé porque no la conozco y no conozco su caso particular. Pero luego la palabra presión es un error. Es decir, está bien, Javier, lo que dices. Vamos a empezar por ahí. Es decir, en principio lo que vemos es una persona que va a quejarse de un problema que tiene ella y lo traslada a la sociedad. Claro, la sociedad somos todos. Entonces me está trasladando un problema que yo y tú y posiblemente la inmensa mayoría de las personas pues dicen, oye, yo a mí, ¿qué me está usted contando? Claro. Como diría un castizo, estás contando, ¿no? Claro, o sea, claro. Es como ir a la televisión y decir, es que mi madre no me quiere. Bueno, pues búscate la vida y arréglatelo con tu madre. Y luego la segunda parte es eso de la presión. Es decir, hay varias cosas que primero vamos a poner las cosas en su sitio. Es decir, puede ser que falten políticas o ayudas para la paternidad y la maternidad. Bueno, eso no lo voy a discutir, es posible que pueda faltar, pero eso es una cuestión de grado, ¿vale? Pero la presión, no existe la presión, existe la responsabilidad. Es que estamos utilizando términos que son negativos. Eso es clave. Y son términos que las palabras se indican las cosas como son. Es decir, yo soy padre y tengo una responsabilidad y la he tenido desde el momento en que he sido padre. El primer segundo de mi paternidad. Yo no lo llamo presión, es mi responsabilidad. Porque el que tiene hijos es porque quiere y asume un compromiso y una responsabilidad, igual que el que pues en lugar de vivir solo, pues decide compartir su vida con otra persona y tener un compromiso y asumir una responsabilidad, porque formas parte de una unión voluntaria y tienes que asumir una serie de tareas y de responsabilidades. No puedes delegar, es decir, tú te juntas a una persona y decirle, no, tú te encargas de ganar el dinero, tú te encargas de hacer las cosas, tú te encargas de cuidar de aquello, tú te encargas de llevar las cuentas. No, eso es una responsabilidad. Luego, la siguiente parte que tiene que saber esta persona, es decir, está bien lo de las ayudas, está bien todo este tipo de cosas, pero el hecho de decidir ser padre o madre no está tan relacionado como pensamos con las ayudas públicas. Hay países que tienen una enorme cantidad de ayudas públicas a la maternidad o a la paternidad, y sin embargo, pues la natalidad sigue estando por debajo del nivel de reemplazo que se llama, ¿no? Es decir, que no hay un reemplazo. La sociedad sigue envejeciendo, mueren más personas de las que nacen, por pura vejez, no por otra cosa. Y todo ese tipo de discursos es como, es decir, tenemos que asumir que también somos seres biológicos. Es decir, somos seres biológicos. Y aparte, Javier, déjame ir un poquito más allá. Si tú estás diciendo que hay que asumir la responsabilidad de cada uno, tampoco puedes obligarle al Estado que te financie la crianza de tus hijos. Es decir, al fin de cuentas, si tú decides el paso de formar una familia, de criar unos hijos y demás, lo que no puedes es exigirle al resto de la sociedad que encima te financie la crianza de esos hijos. Estoy hablando del cheque bebé, estoy hablando de un montón de políticas. Por ejemplo, en Pozuelo, que es el barrio más rico de Madrid, ahí han decidido darle un cheque bebé a los que tengan, a las familias que quieran tener hijos. Y digo, ¿y por qué? Claro, y digo, ¿y por qué? Esto es como financiar el coche eléctrico, ¿no? Que con los precios que tienen estás financiando el coche a los más ricos. Oiga, sí. Es decir, ayuda a ser al que de verdad lo necesite para empezar. Y para continuar, es decir, vuelvo a lo mismo. Es decir, hay una idea de construcción social. Es decir, todo es un constructo social. La sociedad lo hace y deshace todo. Falso. Falso. El hecho de que haya más mujeres que quieran ser madres que mujeres que no quieren serlo no es un constructo social. Es una pulsión biológica que tenemos. Cada ser tiene su pulsión biológica. Tenemos, queramos o no, aunque esté de moda ahora negarlo, una sexualidad. Tenemos una cierta, de partida, una mínima, cuando menos una mínima programación para tener una serie de preferencias y una serie de impulsos sexuales, paternales, maternales, y esto hay que aceptarlo como algo natural y normal. Todo no es la sociedad.
Las mujeres que quieren ser madres lo quieren ser por su instinto biológico y también porque luego intelectualmente se sienten mejor siendo madres porque lo ven como una cuestión que para ellas es gratificante. Es que estamos viendo la paternidad y la maternidad simplemente como una constante carga y un perjuicio y una opresión. Pero bueno, es que nos hemos vuelto locos. Has dicho algo fundamental, opresión. Opresión, es que no puede ser. Es decir, la sociedad no te oprime. A mí no me oprime nadie, a mí me oprimen mis obligaciones y las reglas que comúnmente existen por pura necesidad de funcionamiento. Es decir, estamos en una sociedad capitalista y hay que ganar dinero para pagar las facturas. O sea, mi abuela crió sola a 8 hijos mientras se quedó viuda muy pronto, levantó un bazar, se compró una casa, les dio educación, les dio comida, les dio vestimenta y tal. Yo creo que escucha a esta niñata decir que la sociedad te presiona para ser madre y dice, pero estas son las mujeres, estas son las que realmente ahora están defendiendo la bandera del feminismo. Es decir, para mi abuela esta tía es una chica a la que le falta un hervor. No, pero es que vamos a ver, yo conozco a personas, a mujeres jóvenes, como es lógico, y a mujeres mayores. Es decir, tú hablas con las mujeres mayores, y sobre todo no hablo de mujeres mayores que sean solo amas de casa. Yo hablo de mujeres mayores, por ejemplo, me estoy acordando de un personaje que era profesora, es decir, que siempre ha sido una mujer emancipada, y ya tiene una edad, y siempre lo decía, es decir, yo nunca me he sentido oprimida. Pero yo lo que veo es que no quieren crecer. No quieren crecer, les da miedo crecer, les da miedo asumir responsabilidades. Van ahí a decir que la culpa es de la sociedad. No me endoses a mí tus culpas, no me endoses a mí tus fracasos. Que yo no te obligo a ser madre por mí, que seas lo que te dé la gana. A mí que hagas con tu vida lo que te sea. Pero si realmente defendemos que cada uno sea libre y haga con su individualidad lo que le dé la gana, no vayas a la televisión a lloriquear que la sociedad te presiona para ser madre. Si no quieres tener hijos, pues problema tuyo. Problema tuyo o no le llames problema o lo que sea, es un deseo. Pues te lo respeto, pero no vayas ahí porque ahora lo único que falta, ¿sabes lo que hay detrás de esto? El bendito problema de las ayudas. Ahora creamos el chiringuito y ahora hay que pagarle porque la pobrecita es una oprimida a la cual la sociedad le presiona. Pero si es que Invéntate una presión social y vive de ello. Pero si es que no es solo eso, es decir, vivimos una sociedad que tiene un problema, está teniendo un problema y está manifestando ese problema. Es un problema, yo creo que de existencial, es decir, tenemos una angustia existencial, es decir, las personas no encontramos nuestra propia identidad, no sentimos nuestra propia identidad. ¿Qué es eso que tú llamas identarismo? Identitarismo. Identitarismo, perdón. Eso es un fenómeno que está en boga, es decir, que es el problema de construir identidades colectivas cuando una persona no es capaz de construir su propia identidad, que es mucho más compleja. Y lo que estamos viendo es que no la sociedad, sino determinados grupos, los políticos, los activistas o las políticas públicas están creando identidades colectivas prêt-à-porter, a medida. Es decir, que son fáciles. Es como ser de un equipo de fútbol. Pongamos por caso el caso para simplificarlo al máximo. Es decir, por ejemplo, ahora una identidad colectiva es ser homosexual. La homosexualidad se ha convertido en una identidad, la homosexualidad alucina. Es decir, la homosexualidad es una condición más de la personalidad de un ser humano. No, es más, es un valor. Bueno, o sea, soy homosexual, por lo tanto, tengo un valor. Me acaban de dar una identidad y tengo un valor. Claro, pero es que ser homosexual, heterosexual, padre, madre... Y digo homosexual, heterosexual, lo que sea. Hombre o mujer no es una identidad. Claro. Es una parte, es digamos como un ingrediente de un plato mucho más exquisito con muchísimos ingredientes. ¿Y ser vegano, que está de moda? También todo... se están creando identidades colectivas. Y ya está de moda. No, pues es crear identidades fáciles de asumir. Es decir, pues yo soy feminista, pues ya está. Pero es lo que te decía, Javier, como no pueden asumir, como no tienen un proyecto vital, como no quieren crecer, como no quieren madurar, como les falta un hervor, se compran una identidad. Y entonces, es mucho más fácil que construir una identidad. Claro. Una identidad personal es algo que venga un chiringuito difícil. y te llene tus carencias. Mira, la segunda parte de esto, te decía, lo peor de eso es que las mujeres que estaban ahí, mujeres exitosas, mujeres que salieron adelante, mujeres que formaron una familia y demás, aplauden lo de esta tía. En lugar de decirles, mira, que
Que está muy Bueno, bien. las que haz están lo que ahí. haz lo que te dé la gana. Los que están ahí la miran como pobrecita. Y una de ellas incluso hasta se plantea y dice, yo tuve hijos, pero quizás, mira, ahora que lo pienso, quizás hasta me obligaron. Pero porque está en un plato de televisión, No me Luis. jodas, mira, escúchala a Carmen Morodo de La Razón. Rompe también el prototipo. Ya podemos decir, no todas tenemos que ser iguales. Antes había como un canon donde todas las mujeres teníamos que comportarnos de la misma manera. Y ahora puedes decir, coincidimos los dos lados de la mesa. Yo he tenido hijos y ahora, vamos, es lo mejor del mundo que he tenido y nunca los cambiaría. Mi instinto maternal no existió hasta que ellos existieron. Yo nunca tuve instinto maternal. O sea, que también y tuve empezó mis la hijos. inercia que decían. Pues no lo sé, es que ahora era la mismo pregunta. Inés. Las personas, ella me ha hecho pensar, no nos planteamos o no nos hacemos la pregunta, las mujeres que los tenemos, de por qué los hemos tenido. Y yo, si me hago la pregunta, no sabría contestar. Sí, no lo sé, saber no sé si si es instinto paternal. por mi A ver, pareja o por las circunstancias vamos o a porque ver, pensé que se iba a acabar el tiempo y debía hacerlo ahora porque Ya. luego más tarde no tendría la oportunidad y me arrepentiría. Y claro, una vez que ya están, no hay mecanismo de arrepentirte. Primero, perdona, Luis. Sí. Haz la Sí, introducción, pero es que tírate a la Lo primero piscina, que hay venga. que separar es una cosa. Es decir, cuando tú estás en un plato de televisión, dentro de una determinada onda, digamos, mediática, puedes decir muchas tonterías. Y luego en privado, ya todos sabemos. Pero tú dices que esto, tú dices que no lo cree. No, yo pienso que dice ¿No se lo aquello. cree? Yo creo que al final uno se cree sus propias mentiras. Yo creo que uno dice a veces en estos entornos, en las televisiones, y cuando te piensas que te está viendo mucha gente, Claro. dices ¿Quieres ser de aquello guay? dices aquello que piensas que espera Claro. que digas. En privado dirías otra cosa, pero de público para quedar bien Porque y para que el para quedar planteamiento como que mujer hace, guay. claro, el planteamiento que hace en su alocución la periodista es absolutamente inconsistente. Es decir, bueno, yo nunca tuve instinto maternal. Bueno, pues, vamos a decir, ¿de qué me estás contando otra vez? Es decir, el instinto maternal, desde el punto de vista científico, lo que entendemos como científicamente instinto maternal, esos mecanismos que se activan en una mujer cuando es madre, esa protección de su hijo, ese celo, esa responsabilidad, digamos, en automático, ese piloto automático de cuidar al bebé, eso se produce durante el embarazo y después del parto. Eso es un cambio metabólico que está perfectamente identificado en los estudios científicos, ¿no? Es decir, el instinto maternal, pues no lo sé si yo tengo. Me pongo a pensarlo. Si yo me pongo a pensarlo, yo no he tenido instinto paternal y soy padre. Es decir, pero ¿y qué tiene que ver eso? Es decir, ¿yo he sido padre porque me han obligado? Esa es la pregunta. ¿A ti te obligaron? Te dijeron, oye, mira, Rica, quédate embarazada y ten hijos. Y si no, no vuelvas por aquí. Y si no, pues no sé, te expulsamos, eres una expatriada. No, es decir, tú has querido, porque en ese momento, pues es lo que te ha pedido tu visión de tu propio proyecto vital. Es decir, ¿cómo construyes tu propio proyecto vital? ¿Porque te lo imponen? Pues oiga, pues igual te fijas en los ejemplos paternos, por un lado, pero hoy en día, o desde hace ya bastante tiempo, uno tiene una cantidad de estímulos como para decidir lo que le dé la real gana. Es decir, esta señora me diga, yo ahora me planteo si he sido madre porque he querido. Bueno, pues entonces la sociedad no tiene un problema, tú tienes un problema. Sin duda. Tú tienes un problema porque no te aclaras. Es decir, yo tomo decisiones y me puedo equivocar, pero sé que en el momento que he decidido he decidido porque he sido responsable y he tomado mis decisiones por mí mismo. Por mí mismo. Porque desde ese punto de vista, si no, Luis, es como lo de siempre, la sociedad es culpable y nadie es responsable de nada. Exactamente. Es decir, si era drogadicto y mató a alguien para robarle 100 euros, mató a una madre o a un padre de familia para robar 100 euros, es decir, no es responsable, la culpa es de la sociedad. No, perdona. La sociedad no te obliga a tomar drogas, la sociedad no te obliga a robar y mucho menos te obliga a asesinar. Es decir, puedes tener una vida desgraciada, querido. A veces la vida es injusta. Ya estás hablando de como padre. Claro, es decir, pero el hecho de que la vida sea injusta no justifica que tú hagas lo que no debes hacer. Tú tienes que distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y en última instancia, el que decides siempre eres tú. ¿Qué es eso de tener hijos después de 10 años? Decir, no, bueno, pues ahora que me lo pienso, igual los hice obligada. De verdad, es impresentable. Es decir, demuestra una inmadurez alucinante. Es como una tarada. Porque dices, en lugar de. Porque
eso es a lo que vamos, ¿no, Javier? Es decir, a una especie de que ser madre es un castigo, ¿no? O sea, le están transmitiendo la idea de las mujeres así, paralelamente a la idea de que el hombre es malo, el odio al hombre, también, por supuesto, la maternidad es una forma de cosificación, ¿no? Ese es el mensaje que están lanzando, ¿no? Que sepas que las sociedades más intervenidas desde este punto de vista, las nórdicas, que son las que más intervienen, que gastan... Es decir, te ponen el piso, te ponen una ayuda, te buscan trabajo, te colocan, te emancipan de lo que sea, de querer ser madre, de querer casarte, siquiera de tener novio o pareja. Te emancipan absolutamente de todo. Pues bueno, pues en estas sociedades de forma voluntaria, después de ya décadas y décadas de este tipo de políticas, no solo es que los roles que llamamos tradicionales, padre, madre, tal como lo entendemos, convencional, a mi hijo, que quiero mucho a mi hijo, voy a cambiar el pañal, es decir, ser papá y mamá, como no han sido nuestros padres y nuestros abuelos, es el rol que prevalece. Porque las personas, por sí mismas, sin que la sociedad ni nadie les coaccione, deciden ese comportamiento es prevalente. Ya está. Es decir, porque existe un factor, somos seres también biológicos y hay cosas que hacemos porque nos sentimos más predispuestos a hacer y a asumir. Es decir, las personas no caminan a cuatro patas, hemos evolucionado y tenemos una evolución que nos ha llevado a caminar sobre dos piernas, para bien o para mal. Pero no verás a nadie no caminamos sobre dos patas porque la sociedad nos digan tienes que caminar dentro de poco. Espera, dentro de poco. Dentro de poco nos dirán que hay que ir a cuatro patas. Ya vendrá uno en el programa de Griso, aparecerá y diga, oiga, esto de caminar en dos patas me parece una opresión. Habrá que caminar en cuatro. 674-188-208. Si estás escuchando esto, me interesa mucho tu opinión. Algunas quilomberas ya se están subiendo con las paredes por ver a esta tía y dicen, claro, no se sienten representadas por este tipo de mujeres. Es decir, no las representan. O sea, este tipo de lloricas no las representan. Bueno, y coincidíamos, Javier y yo, vimos un vídeo en Twitter que nos había llamado mucho la atención y que decíamos esto hay que comentarlo en el quilombo, y tiene que ver con, nosotros creemos que en otros países están muy avanzados y que el tema de la educación, nos pueden dar mil vueltas. Bueno, yo no lo sé. Viendo lo que está pasando en las escuelas de Reino Unido y viendo las cosas que les están enseñando a los niños en las escuelas de Reino Unido, pues a mí me da muchísimo miedo. Fíjense cómo a los niños de Reino Unido les enseñan a escribir cartas de amor, pero cartas de amor, no las cartas de amor que escribíamos hace 20, 30, 40 años. No. Las cartas de amor ahora tienen que ser cartas de amor gay. No. Eso de cartas de amor, defendiendo el amor clásico y demás, eso ya es pasado. You're Prince Henry. You're going to tell Thomas White it's a brilliant idea for him to marry you. Lucas, give me your way out here. Right before you actually down. About our ideas on the board. They're going to go out into that world and find this diversity around them, and they'll find that at a young age as well. And the more they can be accepting at this age, you're not going to face it further on because the children will be accepting now and will be accepting this diversity around them. Están escuchando esto a través de un podcast, si quieren ver estas imágenes subtituladas las pueden ver en el canal de Dailymotion, que es donde subimos todos los días el programa. Bueno, Javier, yo me quedo sin palabras. Bueno, lo primero decías tú, se enseña a escribir un tipo de cartas y no las del amor clásico. La primera cuestión clave, a los niños no hay que enseñarles a escribir cartas de amor, ni clásicas, ni gays. Porque los niños de 6 años no tienen, ahora mismo, en ese periodo de su infancia, ningún tipo de interés por ningún tipo de este tipo de valores, porque ni las entienden. Exacto. No las entienden. Exacto. Con lo cual, eso te da la idea de que esto es un lavado de cerebro. Porque, por supuesto, si van a los niños de 6 años que no pueden defenderse, es porque les tienen que lavar la cabeza de chiquititos. Porque quieren acabar con las identidades sexuales naturales, es decir, biológicas. Claro. No van a poder, pero van a crear muchos problemas y mucho sufrimiento hasta que se den cuenta, como ya
bueno, pues muchos se van dando cuenta de que esto no va a ningún lado, pero sí provocan en aquellas personas que sean menos consistentes o tengan una maduración más lenta, verdaderos conflictos de identidad. Conflictos graves de identidad. Un niño no tiene que estar enseñándole a nadie cómo se escribe una carta de amor a un príncipe o a una princesa. ¿Vale? Es decir, podemos jugar a cuentos y tal. Un niño tiene que estar, pues, niño o niña, para que nadie se me moleste, jugando a la pelota, por ejemplo, o haciendo cosas propias de la edad de 6 años y educándoles, en todo caso, en las cuestiones elementales de urbanidad, de respetar a papá y mamá, de que te tienes que asear, que tienes que comer bien, es decir, aquello que les produzca un bienestar y que sea bueno para ellos en esa etapa de su infancia. Pero ¿qué es esto de enseñar a escribir? Además, o sea, les están enseñando, a la edad en la cual están aprendiendo a leer y a escribir, ya les están enseñando lo que tienen que aprender a leer y a escribir. Lo importante no es aprender a leer y a escribir. Lo importante es lo que nosotros te digamos que tengas que aprender a leer y a escribir. Por eso, cuando te escuchaba aquí, desde este espacio, para que no haya malentendidos. Es decir, aquí no estamos defendiendo ningún tipo de sexualidad, ningún tipo de orden, ningún tipo de tal. Nosotros lo que estamos combatiendo es precisamente estas grandes maniobras de ingeniería social para lavar el cerebro y sobre todo de estos niños. Después, que cuando sean adultos decidan el camino que quieran. Eso corresponderá a ellos y que cada uno haga con su vida lo que les parezca. Por eso defendemos la libertad. Por eso defendemos la libertad y por eso no nos gustan los que vienen aquí a lloriquear y a pedir que el Estado, o sea, nosotros, nos hagamos cargo de sus problemas. Sí, pero es que es evidente. Estamos otra vez en lo mismo que la primera parte del programa, que has puesto el vídeo de la chica que se quejaba amargamente de la condición de la maternidad y de la presión que ella decía sentir. Estamos en lo mismo. Es decir, pensar que todo es un constructo social es un auténtico disparate. Es decir, no somos una tabla rasa. Exactamente. Es decir, venimos con una serie de condiciones. Cada persona, además, es distinta, tiene unas cualidades intrínsecas, unas habilidades y defectos intrínsecos que con el tiempo, al crecer como personas, el individuo, el sujeto, debe potenciar lo que es suyo positivo e intentar controlar lo negativo, que es construir tu identidad, tu carácter. Pero aquí vemos que nada es una tabla rasa. A los niños se les puede preprogramar, aniquilar la identidad sexual biológica y programar una identidad de género neutro. Eso es imposible. Y además eso crea, como todo lo que se intenta que es imposible, como todo experimento que se pretende aplicar sabiendo que va a ser un fracaso, lo que genera son problemas. Exactamente. Problemas. Y ya está, y lo único que decir, pues oiga, los niños dejarles tranquilos, simplemente, ¿no? Quizá. Si quieren seguir profundizando más, si quieren saber más sobre este tema, Javier Venegas tiene en disidencia.com un artículo que se titula La farsa identitaria. La farsa identitaria, donde trabaja precisamente esto que acabamos de verlo. Por lo tanto, después de ver el quilombo, se van a disidencia.com, apoyan como mecenas este proyecto periodístico y ahí tienen los artículos de Javier Venegas y de otros colaboradores extraordinarios que son los que nos ayudan a pensar y sobre todo a que no nos laven la cabeza, a que personas como esta, la profesora esta que veíamos en Inglaterra, hablando de la diversidad y hablando de decía que los niños lo asumen como normalidad. Pues hombre, que un niño con 6 años asume todo con normalidad. Lavándole el cerebro a unos pobres niños que en ese momento lo único que quieren es jugar, relacionarse, vivir y demás. Pues ahí lo que tenían no era una profesora, ahí lo que tenían era una comisaria política, que a eso se están dedicando. Tampoco parece tener muchas luces por la forma de hablar, pero bueno. Bueno, Javier, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en el Quilombo.